Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Estamos con el doctor Boy Pupescu. Habíamos empezado una conversación la semana pasada acerca de la medicina y todo su vecindario. Y ahora vamos a entrar a otro mundo que tiene como protagonista, digamos, podemos decir de esa manera, al doctor Popescu, que es el mundo de la literatura. Doctor, gracias. Por favor. Vamos a entrar ahora a otro campo, que es el campo de que usted mencionaba, ¿no? Al principio usted vivió dos vidas. ¿Cuál fue su primer contacto con la literatura? Bueno, mi primer contacto con la literatura partió ya desde la niñez. Desde la niñez. No existía en esa época ni televisión ni otros estímulos, y yo era hijo único. Y bueno, y mis padres me daban libros, y al principio mucho no me gustaba, pero después empecé a tomarle el ritmo y bueno, ya me apasionó. ¿Y se acuerda qué libros eran esos? Sí, me acuerdo, eran todos de esa época de Salgari, Julio Verne, Dumas con Los Mosqueteros y el Collar de la Reina y todo eso. Pero el que más me marcó, el primer libro que me indicó cuál era la condición humana, fue un libro de Dickens, La historia en dos ciudades. Ese fue un libro que por primera vez me hizo llorar, y eso implicó de que empezara a comprender cuál era la naturaleza humana. La vida real está sembrada de dificultades, de dolores, de inconvenientes, a veces de mediocridad también. Uno ve más la miseria, lo mediocre, se vuelve quijotesco y se daña, no vive la realidad, no se adapta a la realidad, no te das cuenta de lo que es la realidad. Esto dijo usted hace poco en una entrevista. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es lo que uno ve, lo que uno toca, lo que le toca todos los días, y bueno, y eso muchas veces produce dolor, como dije, porque no existe ser humano que no haya pasado por el dolor. Que dice, no, todo hay que buscar hoy en día, hay como una búsqueda de la felicidad desesperada. Eso es todo irreal, no sé, todo. La plenitud humana implica dolor también. Exactamente. Hay que saber aceptar el dolor, hay que saber procesarlo, y bueno, sí se puede, porque a veces no se puede. A veces, la verdad que el dolor es tan intenso, los seres humanos sufrimos dolores en forma permanente, Algunos lo superan, los fuertes, los débiles se quedan en el camino, y bueno, y ahí estamos. Y eso, como médicos nos toca muy de cerca, claro. Eso, porque vemos todos los días el dolor, la enfermedad, y eso comprendemos la verdad de la vida. Y bueno, una manera de evadirse de eso es, por ejemplo, meterse en el mundo de la literatura. Es una evasión fácil. La pregunta es, siendo usted una persona muy ocupada y muy entregada a la medicina, ¿en qué tiempo lee? ¿En qué tiempo leyó? Bueno, siempre me hice tiempo para leer, ya sea en cualquier momento del día, los fines de semana especialmente. Los fines de semana siempre he disfrutado, los fines de semana los disfrutaba leyendo. Me quedaba solo en mi casa porque todos salían, yo era el único habitante en mi casa con mi perro al lado y leía. Esos eran placeres muy grandes. ¿Qué autores de los más antiguos, vamos a suponer, del siglo XVIII para atrás, para usted todavía están vigentes y cuáles no? Bueno, le voy a decir que están vigentes anteriores también al siglo XVIII. Sí, por eso. Desde hace pocos años he leído la Odisea de Homero, que se escribió varios siglos antes, 5 siglos antes de Jesucristo, creo,
Y bueno, es un libro tan actual como cualquiera. Y bueno, por supuesto, Cervantes también. Cervantes es uno de los pilares de la literatura. Shakespeare, por supuesto. Y después los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy. Dostoyevsky creo que realmente desnuda la naturaleza humana en una forma impresionante. Los hermanos Karamazov, por ejemplo, Crimen y Castigo, Los endemoniados, esos son libros fundamentales. La guerra y la paz, Tolstoy. Ana Karenina, de Tolstoy. No, son gigantes, gigantes. Esos son los pilares, digamos, los pilares. Y después, dentro de la literatura, a mí me gusta la literatura, una rama, diría, humanística de la literatura francesa. Chateaubriand, Montaigne, que también de siglos atrás, ¿no es cierto? Montaigne, que después se continúa con Proust, con Flaubert, y actualmente diría con Modiano, que es el último premio Nobel de la literatura francesa. También la pregunta era para acá, ¿no? ¿Con qué autores contemporáneos usted tiene citas regularmente? Bueno, mis citas regulares con los contemporáneos son, como dije, bueno, del punto de vista de la literatura francesa, Modiano y Le Clézio. Y desde el punto de vista de la literatura inglesa, hay un grupo inglés que son Julian Barnes, Martin Amis y Ian McEwan, que son los ingleses actuales, que me parece que desarrolla muy bien la actualidad. Y dentro de los podemos ir a los argentinos también. A los argentinos, bueno, no es actual, pero sigue tan actual como siempre. Yo soy fanático de Cortázar. Cortázar para mí es el autor argentino, mi autor argentino preferido. No soy borgiano. Está bien. Bueno, con el tiempo, esto dijo también, me transformé en un lector de 4 idiomas, ¿no? Y eso claramente me enriqueció notablemente. Bueno, obviamente, ¿no? Leer en 4 idiomas implica no solamente una amplitud cultural, sino también leer en el idioma que está escrito, ¿no? Que no es lo mismo una traducción. No es lo mismo. El otro día justamente estábamos leyendo con mi hijo un poema, digamos, una parte, un fragmento de Macbeth. Y está en una traducción magnífica. Pero dentro de esa traducción magnífica le hemos encontrado varios errores. Claro. No se puede expresar la realidad. La traducción es un tema realmente muy difícil. Cuando fallecieron sus padres, empezó a leer en rumano para no perder el idioma, ¿no? Exactamente. Porque usted conversaba en rumano con sus padres. Exactamente. Y entonces, para no perder el idioma, empecé a leer en rumano. Hay ahora un gran escritor rumano que está traducido al español, se llama Cartarescu, y el libro se llama Solenoide. Lo recomiendo porque es un libro excelente. Y bueno, y la verdad que trae un placer enorme. El rumano es un idioma de mucha riqueza, como son todos estos, tanto el español o... Claro. No, realmente... Un libro en francés que si tuviera que elegir un libro en francés. Bueno, El rojo y el negro, de Stendhal. Eso me encantó en un reportaje anterior que le hicieron a Carlos Altamirano, donde también lo mencionó.
Y eso Es un enorme libro, ¿no? enorme libro, enorme, un placer extraordinario leer ese libro, El rojo y el negro. Eso es un libro extraordinario. ¿Por el gusto de la lectura o se por el identifica, placer. digamos, Por en el algo placer, ya también lo dijo en ese reportaje Carlos Altamirano. por el placer de leer? El placer de leer, el placer. Leer una frase escrita perfecta, por ejemplo, como las escribe Proust. Proust tiene unas frases larguísimas, pero de una contextura perfecta. Eso da placer. O leer, por ejemplo, el inglés de Julian Barnes, cómo está escrito. Eso es el placer de la lectura. Bueno, Barnes, dice usted, es amigo suyo, es Sí. su otro yo. Es otro ¿Por yo. qué? Es otro yo. Es porque él a veces dice cosas que yo las hubiera dicho. Esa ¿Cómo es qué, la por ejemplo? máxima. Bueno, ahora no recuerdo ninguna frase en especial. Tengo muy mala memoria, siempre la he tenido. Ahora por ejemplo, bueno, no recuerdo frases de los libros. A veces subrayo para alguna vez volver y leer esas frases hermosas que están ahí. Pero no le pudiera... por ejemplo, mi amigo Abelenda tiene una memoria privilegiada. Sí. Él repite frases y su hermano, por ejemplo, recita poesías completas. Eso nunca lo he podido hacer. ¿Y su libro preferido? ¿En cualquier idioma, de cualquier época? No tengo un libro preferido, tengo demasiados libros preferidos como para decir uno, pero volviendo así, yo tengo que decir cuál es el libro que me marcó con mayor placer, diría placer en la lectura, Rojo y Negro. Rojo y Negro, pero por ejemplo Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y ya que lo tiene ahí, por ejemplo, otro autor preferido mío es Graham Greene. Bueno, usted lo conoció acá. Sí. En Corrientes. Así es. Porque, bueno, Graham Greene vino acá, escribió incluso ese libro, Exacto. que es El cónsul honorario. Y usted dijo alguna vez esto, que voy a leer. Sí. Estaba sentado en la terraza del hotel de turismo, me acerqué a él. En su libro El cónsul honorario, él refleja el ambiente de Corrientes y creo que uno de los personajes del libro está inspirado en mi persona. Creo que es el doctor Plar. Así es. Fue una entrevista inolvidable porque él estaba cenando allí y la verdad que como soy bastante tímido, tuve vergüenza en acercarme, pero me acerqué y me recibió muy amablemente y conversamos bastante sobre el ambiente de Corrientes. Él me explicó que se iba al Paraguay a tratar de escribir un libro. Él cada vez que escribía un libro tenía que conocer el escenario donde se realizaba el libro. Bueno, le voy a leer esta escena, sí, ¿no? Sí. Dice, Plar nunca había visto a nadie leyendo en la ciudad. Eso. Cuando salía a comer, solo veía libros presos tras cristales para preservarlos de la humedad. Nunca se había topado con nadie leyendo junto al río o siquiera en una de las plazas de la ciudad, salvo una que otra vez El Litoral, el periódico local. En los bancos había parejas o mujeres cansadas con las bolsas de las compras o vagabundos, pero nunca lectores. Los vagabundos ocupaban orgullosamente un banco entero. Como a nadie le gustaba compartir los bancos con ellos, eran los únicos que podían tumbarse a sus anchas. Fantástico. Brutal. Es un párrafo fantástico. Es un párrafo que nos pinta de pies a cabeza de un pantallazo, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? Así es. ¿Cómo ve esto? ¿Esto sigue ocurriendo? Y sigue ocurriendo, pero hay algunas pequeñas modificaciones, pero sigue ocurriendo tal cual. Sin embargo, por ejemplo, usted si se va a Buenos Aires, va a ver que la gente el ómnibus está leyendo. En la cola del banco está leyendo un libro para hacer pasar el tiempo.
se ve gente leyendo en Buenos Aires, por todos lados, pero acá no. Acá bueno, no. Roberto Art hizo esta misma crítica y otra, ¿no? Que es que acá no hay espacios verdes, ¿no? No hay árboles en las calles. Y Bueno, eso también eso sigue siendo... Eso es tal cual, eso es tal cual. Yo sí, hice unos apartados, ¿no? de este libro que me parece que usted decía, por ejemplo, hoy con respecto en la entrevista anterior, con respecto a la medicina y a la pobreza, ¿no? Cuando en los hospitales caía gente solo y la medicina como que estaba disociada de eso. En este libro, bueno, el honor no significa nada para los que se mueren de hambre, ¿no? Y eso, o sea... ¿Eso dice? Eso dice. Qué bueno. El honor no significa nada para los que se mueren de hambre. Qué bien. Y otras citas de este libro que hacen referencia, según a usted, dice así: Plar era un buen oyente. Le habían enseñado a escuchar. Casi todos sus pacientes de clase media solían tomarse 10 minutos por lo menos para explicar una simple gripe. Solo en el barrio pobre había gente que sufría en silencio, sin vocabulario para explicar la intensidad de un dolor, su ubicación o su naturaleza. Maravilloso, maravilloso. Tal cual, tal cual. Se emociona. Sí, es un gran escritor, es un gran escritor. Fíjense esa observación que hace, extraordinaria, extraordinaria. O esta otra. A ver. Yo era párroco en la parte más pobre de Asunción, cerca del río. ¿Se ha dado cuenta de que los pobres siempre viven cerca del río? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo. Él tiene otro libro, que es mi libro preferido, que se llama The Heart of the Matter. Eso creo que es el revés de la trama, no estoy seguro, pero creo que es ese. Donde Scobie actúa como un cónsul británico en una colonia en el África. Y él trata en el libro de hacer feliz a su mujer y posteriormente a un amante que él tiene. Y en ese libro él demuestra que no podemos hacer felices a los demás. Yo aprendí ahí que cada uno tiene que buscar su felicidad. Que a veces queremos hacer felices a los demás, nos desgastamos, hacemos de todo. No, la felicidad tiene que nacer del propio individuo. Podemos ayudar o lo que sea, pero ahí está ese personaje, Scobie, que es maravilloso, maravilloso. Además de la medicina y de la literatura, hay otro punto muy importante en usted, que usted mencionó inmediatamente en la primera parte de la entrevista, que es que usted es ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, los viajes son una parte muy importante. Sí, sí. ¿Todavía viaja? Sí, he viajado mucho y viajo, pero con los años aprendí que el mejor viaje es el viaje interior, el viaje hacia uno mismo. Lo exterior, qué sé yo, son distintos paisajes, distintas cosas, pero yo creo que el viaje principal es el que uno debe hacer adentro. Vale decir que el turismo me ha agotado, no tengo interés en hacer turismo. ¿Y dónde compra los pasajes hacia uno mismo? Qué buena pregunta. Y bueno, justamente en los libros hago ese pasaje a través de uno mismo. Me interesa a veces más leer un libro que, qué sé yo, que conocer China, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, a propósito, Graham Greene tiene para todo, ¿no? Pero sí, dice en una de sus partes, que justamente yo me marqué por otra cosa, dice, las únicas preguntas importantes eran las que un hombre se hace a sí mismo, ¿no? Así es, así es. Él ha sido un gran viajero, un gran viajero. Hay un libro extraordinario que muestra todos los lugares donde él ha estado. Hay un dibujante inglés que vino acá a Corrientes justamente a conocer los lugares donde él estuvo e hizo los dibujos.
Y me regaló después el libro, un libro magnífico de ilustraciones de todos los lugares donde ha estado Graham Greene. Y después el libro se me humedeció y lo perdí, pero lo extraño. ¿Cuál cree usted que es su mayor virtud, o en todo caso el mayor legado que está dejando a su familia y a la sociedad? Bueno, a mi familia le he dejado muy poco legado, muy poco legado. La verdad que he sido en ese sentido muy egoísta, porque he tratado de vivir mi vida y me reprocho mucho de haber sido muy egoísta. Y le he dedicado poco tiempo, he sido muy egoísta. Y bueno, el legado tal vez de decirles, no sé, creo que no he dejado ningún legado. A la sociedad le he dedicado sí mi esfuerzo, le he dedicado mi esfuerzo, he tratado en la vida real de modificar las cosas que había a mi alrededor, no me resigné a ver las cosas pasar y decir no pasa nada, no, he luchado en forma silenciosa y muy modesta, pero he tratado de modificar la realidad a mi alrededor. Mi deuda grande creo que es con mis hijos. Pero también creo que eso también, ¿qué podemos hacer nosotros para la felicidad de nuestros hijos? ¿Quién nos creemos nosotros para poder determinar sobre el destino de nuestros hijos? Ellos son libres, ellos tienen todo para hacer. Y si no lo hacen, ya es cosa de ellos. Usted dijo en una entrevista que le hizo a Belenda y Carlos Lescano que no le teme a la muerte, pero que la eternidad es algo que sí le interpela. Sí, no la entiendo. No la entiendo. Tengo un conflicto ahí. Como decía Ratzinger, el Papa Ratzinger, los seres humanos somos contradictorios. La contradicción es una de nuestras características y no tenemos que sufrir por eso. Yo, por ejemplo, tengo pensamientos religiosos. Soy una persona que creo en Dios y tengo una religión y la respeto y la sigo, pero la eternidad es un tema que me supera totalmente. Brevemente le voy a hacer 4 preguntas, sí, y 4 ¿por qué? Sí. ¿Por qué sus padres vinieron a la Argentina? Bueno, mis padres vinieron a la Argentina porque trataron de no vivir en un régimen totalitario como era el régimen comunista. ¿Por qué eligió la medicina? Porque pensé que era una profesión que la podía realizar. Pensé que podía ser útil ahí. ¿Por qué hay que leer? Y en todo caso, ¿por qué usted lee tanto? Y para evadir la realidad, ya eso la he contestado. Y la última y la más importante, ¿por qué el moño y no la corbata? El moño, para tratar, como soy una persona demasiado seria, es para romper con esa seriedad. Y además para decir, bueno, soy un individuo y hago lo que quiero. Vale, decir, no hago lo habitual. Y en segundo lugar, por practicidad, porque la corbata me molestaba con los pacientes. Y entonces tuve un profesor, un maestro mío que usaba moño y me dijo, mire, es mucho más cómodo porque la corbata no se le cae en el paciente. Y bueno, entonces dije, voy a usar moño. Una especie de rebeldía utilitaria. Exactamente, muy bien definido, muy buena la definición. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted, gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, en los repositorios digitales de eldiariolitoral.com.ar y también todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.